¿Alguna vez te has preguntado si hay personas que ni siquiera Dios puede salvar? Sí, suena increíble, pero hoy vamos a explorar un tema tan fascinante como inquietante. Imagina que hay 7 grupos de personas que, por sus acciones, elecciones o incluso por su propia naturaleza, parecen estar fuera del alcance de la redención divina. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué les hace tan especiales que ni siquiera el Poder Supremo puede rescatarlas? Acompáñanos en este viaje lleno de misterio, revelaciones y, sobre todo, mucha intriga. Imagina que caminas por una ciudad bulliciosa, la gente a tu alrededor va y viene, cada uno con su propia historia, sus propios pecados y redenciones. Pero entre todos ellos, hay 7 grupos que parecen estar condenados a un destino particular. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una persona sea irredimible? ¿Es posible que haya almas tan perdidas que ni siquiera el amor y la misericordia de Dios puedan alcanzarlas? Vamos a descubrirlo juntos. Primero, pensemos en los arrogantes. Sí, aquellos que caminan con la cabeza en alto, no por orgullo de sus logros, sino por el desprecio hacia los demás. ¿Conoces a alguien así? Estas personas creen que no necesitan a nadie, y mucho menos a Dios. Su confianza desmedida en sí mismos los lleva a creer que están por encima de cualquier poder superior. Recuerdo la historia de un hombre llamado Lucas, un magnate de los negocios que se burlaba de la fe de sus empleados, creyendo que su fortuna era producto exclusivo de su propio esfuerzo. Lucas creía que sus decisiones y su capacidad para superar cualquier obstáculo eran la verdadera fuente de su éxito. Pero cuando la vida le jugó una mala pasada, descubrió que su arrogancia no le daba consuelo. Una enfermedad imprevista y devastadora lo dejó postrado, sin fuerzas y sin respuestas. Aún así, su corazón endurecido no le permitió buscar ayuda divina. ¿Puede alguien así ser salvado? ¿O su orgullo es una barrera insuperable incluso para Dios? La arrogancia puede ser una muralla impenetrable. Estos individuos creen que su propia grandeza es suficiente para afrontar cualquier adversidad. Piensa en aquellos líderes históricos que se creyeron invencibles, solo para caer en desgracia por su propia arrogancia. ¿No es fascinante cómo la historia nos muestra que incluso los más poderosos pueden ser derribados por su propia soberbia? La pregunta aquí es, ¿puede la humildad abrir una puerta que el orgullo ha cerrado con fuerza? Luego están los incrédulos. Estas personas no solo dudan de la existencia de un poder superior, sino que activamente rechazan cualquier noción de fe. Piensa en un científico que ve el mundo solo a través de los lentes de la lógica y la razón, como María, una renombrada astrofísica. Para ella, el universo era un conjunto de fórmulas y teorías, sin lugar para el misterio o lo divino. Cada descubrimiento que hacía, la alejaba más de la idea de un creador. Su escepticismo era tan fuerte que cualquier mención de fe le parecía una absurda superstición. Pero, ¿qué pasa cuando su mundo lógico se desmorona? Durante una expedición en la Antártida, un accidente la dejó varada en medio de una tormenta. Sin sus equipos científicos y con su vida pendiendo de un hilo, María experimentó algo que nunca había considerado, la fragilidad de la existencia humana y la posibilidad de un poder mayor. ¿Podría encontrar fe en medio de la incertidumbre? ¿O su rechazo constante la ha llevado más allá de la redención? Los incrédulos, aquellos que niegan fervientemente la existencia de lo divino, muchas veces se apoyan en la ciencia y la lógica como sus únicas guías. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentan situaciones que desafían toda explicación racional? ¿Puede una experiencia cercana a la muerte o un evento milagroso cambiar su perspectiva? La historia está llena de relatos de escépticos que, enfrentados a lo inexplicable, encontraron un nuevo camino hacia la fe. ¿Es posible que María, y otros como ella, puedan abrir su corazón a algo más allá de lo tangible? ¿Y qué decir de los hipócritas? Aquellos que predican virtudes pero viven en pecado. Seguramente conoces a alguien así, tal vez un líder religioso que en público muestra una cara devota, pero en privado comete actos que contradicen sus enseñanzas. Juan, un pastor que parecía ejemplar, ocultaba una vida de corrupción y vicios. Su doble vida era un secreto bien guardado, hasta que todo salió a la luz. La congregación que lo admiraba quedó devastada al descubrir sus engaños. ¿Podría alguien que ha vivido una mentira tan grande encontrar perdón? ¿O su hipocresía lo mantiene alejado de la salvación? La hipocresía es quizás uno de los pecados más difíciles de perdonar, tanto para los humanos como para lo divino. Imagina el dolor y la traición que sienten aquellos que confiaban en un líder solo para descubrir su doble vida.
Sin embargo, la redención no es imposible. La historia de Juan es un recordatorio de que, a pesar de nuestros errores, siempre hay una oportunidad para arrepentirse y cambiar. Pero ¿qué tan sincero debe ser el arrepentimiento para que sea aceptado? El siguiente grupo es el de los crueles, aquellos que disfrutan del sufrimiento ajeno. Este tipo de personas parecen estar más allá de cualquier redención, ¿verdad? Imagina a alguien como Carlos, un dictador que gobernó con puño de hierro, causando dolor y destrucción sin remordimiento. Su crueldad no conocía límites y, cuando finalmente fue derrocado, se enfrentó a su propio juicio. A pesar de estar encarcelado, Carlos nunca mostró arrepentimiento. Sin embargo, hubo un momento, en la soledad de su celda, cuando recordó su infancia y los valores que una vez tuvo. ¿Es posible que una persona tan cruel pueda ser redimida? ¿O su corazón está demasiado corrompido para cambiar? La crueldad extrema, como la de Carlos, nos hace cuestionar la naturaleza del mal. ¿Es innata o es producto de nuestras circunstancias? Y más importante aún, ¿puede alguien tan profundamente marcado por la maldad encontrar la luz? La historia nos muestra que incluso los más crueles han tenido momentos de reflexión y cambio. Pero, ¿es esto suficiente para ser redimidos? ¿O hay un punto de no retorno para la maldad humana? También tenemos a los traidores, aquellos que han roto la confianza y han causado daño irreparable. Piensa en alguien como Julia, una mujer que traicionó a su familia por ambición, vendiendo los secretos de su empresa familiar a la competencia. Su traición no solo destruyó el negocio, sino también los lazos que la unían a sus seres queridos. Julia, consumida por la culpa, intentó reconstruir las relaciones rotas, pero el daño estaba hecho. ¿Puede una traición tan profunda ser perdonada? ¿O el peso de su acto la condena para siempre? La traición es uno de los actos más dolorosos y difíciles de perdonar. La confianza rota deja cicatrices profundas y, a menudo, irreparables. Sin embargo, la redención es un camino largo y arduo, lleno de desafíos y oportunidades para demostrar verdadero arrepentimiento. Julia tiene un camino difícil por delante, pero la pregunta ¿es el arrepentimiento suficiente para sanar las heridas que ha causado? ¿O hay traiciones que simplemente no pueden ser perdonadas? No podemos olvidar a los deshonestos, aquellos que viven una vida de mentiras y engaños. Como Pedro, un estafador que pasó su vida engañando a otros para su propio beneficio. Sus mentiras eran su forma de vida y no conocía otra manera de sobrevivir. Pedro, en un momento de reflexión, se dio cuenta del dolor que había causado, pero se encontraba atrapado en una red de engaños tan compleja que no veía una salida. Pero, ¿qué pasa cuando alguien así busca redención? ¿Puede un mentiroso empedernido encontrar el camino hacia la verdad y la salvación? La deshonestidad, especialmente cuando se convierte en un estilo de vida, es difícil de dejar atrás. Las mentiras se acumulan y crean una realidad falsa de la que es difícil escapar. Pedro necesita encontrar la fuerza para desmantelar la red de engaños que ha construido, pero la pregunta ¿puede alguien que ha vivido una vida de mentiras encontrar la verdad dentro de sí mismo? ¿O está condenado a seguir atrapado en su propio laberinto de engaños? Finalmente, llegamos a los que han perdido toda esperanza. Personas que están tan consumidas por la desesperación que no ven salida, ni siquiera en la fe. Como Ana, una mujer que lo había perdido todo y vivía en un estado constante de tristeza y desesperanza. Su dolor era tan profundo que había dejado de creer en cualquier posibilidad de redención. Ana se aisló del mundo, convencida de que su sufrimiento era eterno. ¿Es posible que alguien tan desolado pueda ser salvado? ¿O su falta de esperanza es una barrera que ni siquiera Dios puede superar? La desesperanza es quizás la más difícil de todas las barreras. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde también la capacidad de ver un futuro mejor. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de personas que han encontrado la luz en los momentos más oscuros. Ana necesita encontrar una chispa de esperanza, pero la pregunta ¿puede alguien que ha perdido toda fe en la redención encontrarla nuevamente? ¿O está destinada a vivir en la oscuridad para siempre? A medida que exploramos cada uno de estos grupos, nos damos cuenta de que la salvación es un tema complejo y profundamente personal. La arrogancia, la incredulidad, la hipocresía, la crueldad, la traición, la deshonestidad y la desesperanza son barreras que pueden parecer insuperables. Pero, ¿realmente lo son? ¿O hay un rayo de esperanza incluso para las almas más perdidas?
La clave de esta narrativa no está en dar respuestas definitivas, sino en plantear preguntas que nos hagan reflexionar. ¿Qué nos hace realmente irredimibles? ¿Es nuestra propia percepción de nuestros actos y nuestra naturaleza lo que nos condena? ¿O hay un poder mayor que puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos? Imagina un mundo donde cada uno de estos grupos encuentra su camino hacia la redención. Lucas podría encontrar humildad y compasión, María podría descubrir un equilibrio entre la ciencia y la fe, Juan podría arrepentirse sinceramente y vivir una vida de integridad. Carlos podría ser tocado por la humanidad que una vez tuvo, Julia podría reconstruir las relaciones que destruyó, Pedro podría encontrar el valor para vivir una vida de verdad, y Ana podría redescubrir la esperanza que creía perdida. La pregunta final es, ¿qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana y la posibilidad de redención? ¿Es realmente posible que todos, sin importar cuán lejos hayan caído, puedan encontrar el camino de regreso? ¿O hay algunos que están verdaderamente más allá de la salvación? Reflexiona sobre esto mientras seguimos adelante, siempre buscando entender mejor no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque, al final del día, la verdadera pregunta es, ¿hay esperanza para todos nosotros? Mientras continúas tu camino, piensa en estas historias y en las personas que conoces. ¿Hay alguien en tu vida que se asemeje a alguno de estos grupos? ¿Cómo puedes ayudar a alguien a encontrar su camino hacia la redención? Y más importante aún, ¿qué pasos puedes tomar para asegurarte de no caer en una de estas categorías tú mismo? La redención es un viaje personal y único para cada individuo. No es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, reflexión y cambio. A medida que cierras este capítulo, recuerda que la posibilidad de redención siempre está presente, y depende de cada uno de nosotros tomar las riendas de nuestro propio destino y buscar el perdón y la salvación, sin importar cuán lejos hayamos caído. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya dado mucho en qué pensar. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre los 7 grupos de personas que Dios no puede salvar y si creen que hay esperanza para ellos. ¿Nos vemos en el próximo vídeo? Cuídense.